A continuación, el siguiente es un programa de opinión, apto para todo público. Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. El Mercadito de la Fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. Más. Y mucho más. El Mercadito de las Frutas presenta. Con Silva Russo, siempre lo nuestro. Por Canal 7 Intercable, por lorini.net/Anzoátegui TV. Hoy con un invitado especial de nuestro Miércoles con Salud, acompañado siempre por nuestro doctor de casa, doctor Leopoldo González. Y hoy como invitado, un excelente médico conocido en la zona, el doctor Héctor Simón Rafael Abac Martínez. Doctor Abac Martínez, bienvenido a nuestro programa. Hoy en Miércoles de Salud, nuestro invitado es egresado de la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui, nuestra conocida UDO para los que nos ven en el exterior. Y tiene una especialidad en cirugía general, pero luego tiene una especialidad también en cirugía cardiovascular. Doctor, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí nos ven en el mundo completo. No sabemos en qué nación ni en qué horario. Son 90 naciones donde hay gente venezolana, más de 7 millones que están en esas naciones, y siempre es grato para ellos oír a sus coterráneos, a sus paisanos hablarles. Bienvenido, doctor Martínez, Abac Martínez. Gracias, Leonardo. Gracias por tu invitación a tu prestigioso programa, y bueno, me da gusto saber que esto traspasa las fronteras del país y llega a muchos amigos y quizás colegas que quizás también conozco y, sin duda, y nos podemos encontrar a través de este medio. Pues, ¿verdad? Sí, me alegra mucho esto, y bueno, gracias al doctor Leopoldo González, gran amigo, compañero, por esta grata invitación. Qué bueno. Nos va a hablar hoy sobre su especialidad, cirugía cardiovascular. Sí, bueno, como tú lo dijiste muy bien, Leonardo, en el programa, en tu preámbulo, yo tengo 2 especialidades, porque en Venezuela, para poder ser cirujano cardiovascular, hay que ser cirujano general. ¿Ok? Entonces, bueno, yo hice un primer posgrado, justamente acá en la zona, en el hospital Dr. Luis Racetti. Yo hice mi primer posgrado, que fue cirugía general. Y luego me trasladé a la ciudad de Caracas, a otro hospital también muy conocido, que es el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, donde hice mi segundo posgrado, que es la cirugía cardiovascular. Cuéntenos cómo están los pacientes. Hay muchos pacientes en esa área. ¿Qué edades tienen esos pacientes? Cuéntenos sobre eso, doctor. Sí, hay que recordar que las estadísticas siempre apuntan a las enfermedades cardiovasculares como la primera causa de muerte en el mundo. No es en Venezuela, es en el mundo, seguido por supuesto por accidentes de tránsito
lo cual esta estadística ha cambiado y todavía sigue punteando las enfermedades cardiovasculares. Mira, Leonardo, esto no ha variado. Lo que sí ha variado es la edad de aparición. ¿Ok? Anteriormente se tenía un concepto o una concepción de que las enfermedades cardiovasculares eran únicamente de la cuarta, quinta, sexta década en adelante, ¿no? Actualmente vemos pacientes jóvenes, muy jóvenes, con infartos de miocardio, ¿ok? Hipertensos, con hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares comunes. Y esto definitivamente, y no es cuestión de inferir, es cuestión de ya tener algo de lógica. Tenemos que entender que nuestra calidad de vida, nuestra manera de alimentarnos, se ha deteriorado mucho, ¿ok? Y por eso esto es sencillamente la consecuencia de esta causa. Cada día hay más obesidad en el país, cada día nos alimentamos, comemos, pero nos alimentamos peor, cada día hacemos menos deporte, ¿ok? También porque, bueno, necesitamos trabajar y necesitamos tener hasta 2 o 3 trabajos para poder subsistir y mantenernos en un nivel. Pero olvidamos factores de riesgo modificables, y te hablo de modificables porque esto se puede modificar. Yo puedo decidir sí o no hago deporte, yo puedo decidir sí o no soy obeso, yo puedo decidir sí o no fumo, ¿entiendes? Entonces todo esto conlleva a que estas enfermedades aparezcan a una temprana edad y con consecuencias fatales. Y es una gran pérdida para nuestra sociedad perder jóvenes, ¿ok?, por enfermedades cardiovasculares. Aparte de eso, son gastos tanto para el país como para la familia, pues, en sí. Doctor Abad, habla usted sobre los hábitos alimenticios, sobre también la forma de vida, la violencia de vida que en cuanto al dinamismo. ¿Qué opina usted sobre el factor estrés? Claro. Mira, Leonardo, el estrés actualmente ha pasado a ser el primer factor causal de enfermedades cardiovasculares. Y esto es lógico. ¿Por qué es lógico? Primero, estamos pseudo saliendo. Yo te digo pseudo saliendo porque no hemos salido todavía de la pandemia del COVID. ¿Ok? La pandemia del COVID devastó al mundo. Fíjate que las tasas de suicidio aumentaron. En el Japón están en 56% las tasas de suicidio. ¿Okay? Los japoneses se están suicidando. Pero no solamente los japoneses, los jóvenes venezolanos se están suicidando. Yo tengo pacientes de 22 y 23 años que post-COVID, consecuencias post-COVID, tienen síndromes depresivos, tienen pérdida de la memoria remota y reciente, ¿ok? Se llama amnesia esto, y otras enfermedades mentales como ansiedad, que es la que realmente estamos viviendo, yo creo que casi todos los venezolanos. En estos días escuchaba un programa muy real, muy transparente, donde uno de los entrevistados decía que es difícil, y se refería a la población venezolana, decía que el estrés es muy difícil evitarlo en Venezuela, y que él pensaba, a su manera de ver, que en Venezuela todo el mundo está estresado. Y yo le digo algo, yo comparto eso, porque yo como profesional de la salud también me estreso, también estoy estresado, hay muchas cosas, y eso a la vez te perturba en tu desempeño laboral, hasta en tu desempeño familiar. Y no vamos a estar entrando en detalles, porque ¿qué venezolano no sabe cuáles son los problemas que nos están causando a este mismo estrés? Pues? Entramos a la definición que siempre hemos manejado de que la salud es el equilibrio biopsicosocial. Exactamente. Y entonces, al no tener al estar cogiendo de la pata psicológica, entonces todos estamos enfermos. Pero por supuesto, Leopoldo, fíjate, eso es la concepción que nos enseñan en la universidad cuando entramos, que nos dicen que el equilibrio biopsicosocial. Bio es tu biología, tu anatomía, tu cuerpo, ¿ok? Psico, tu mente, algo súper poderoso. La mente, si estás ansioso, si estás deprimido, que fíjate que existe una enfermedad que tú puedes convertir problemas mentales en problemas físicos, problemas tangibles, ¿ok? Pero lo que está fallando es la parte psicológica.
Y la otra parte, lo social. ¿Qué es social? Bueno, tu social, cultural, económico, relaciones laborales, todo esto. Entonces, si tú tienes un equilibrio biopsicosocial, tú tienes salud. Pero al perderse una de estas, ¿ok? Por supuesto, como dice Leopoldo, vamos a tener fallas, vamos a tener deficiencias en salud. Y en Venezuela estamos, ¿verdad?, carentes de ese equilibrio biopsicosocial, porque hay muchas cosas que nos afectan, que todos conocemos. Ya vamos a seguir hablando sobre eso hoy en miércoles de salud con el coanfitrión, doctor Leopoldo González, y con nuestro invitado, el doctor Héctor Simón Abac Martínez. Ya regresamos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con nuestro invitado, el doctor Héctor Simón Rafael Abac Martínez, médico cirujano y médico cardiovascular. Doctor, usted antes hablaba sobre las características que conllevan a un ser humano a enfermarse, prácticamente, de una u otra forma, la psiquis, pero también la alimentación, la falta de ejercicio, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer en una nación donde el salario mínimo promedio para la población laboral es de 6, 7, 8 o 10 dólares? ¿Cómo hacer en una nación donde antes de la pandemia era la hiperinflación más grande del mundo? ¿Cómo hacer en una nación que de una u otra forma estamos en varias áreas aislados? ¿Cómo hacer en una nación donde se ha ido más de 7 millones de habitantes buscando nuevos futuros, nuevos destinos? ¿Cómo hacer en una nación donde ese salario de 6, 7, 8, 10 dólares para el porcentaje más grande de la población, con ese salario tiene que comer, tiene que vestirse, tienen que sus hijos estudiar, tienen que comprar fármacos, tienen que pagar condominios, tienen que echar gasolina, los que tienen todavía automóviles? Evidentemente, solicitarle a todos esos habitantes de ese territorio que no tengan presión, que no tengan estrés, pues es imposible. Claro. ¿Cómo manejar esto? ¿Qué consejos pudiera dar usted como doctor y especialista cardiovascular para que la gente evite un ACV, evite un infarto, evite cualquier tipo de anomalía en su cuerpo? Fundamentalmente porque el estrés, como es conocido, desarrolla cualquier anomalía. Doctor. Sí, claro. Eso que tú estás planteando es bastante difícil, ¿ves? Yo considero que una fórmula diseñada no existe para contrarrestar toda esa serie de ataques que sufre una población y a la que tú has nombrado, porque es como tú lo acabas de decir, pues eso es imposible. Pero fíjate, nosotros como seres humanos, como seres inteligentes que somos todos, tenemos que siempre autoprotegernos. Y porque si no nos vamos a autoflagelar, pues. Tenemos que autoprotegernos y tenemos que buscar formas alternativas de sobrevivir o de supervivencia. Por ejemplo, nosotros siempre hablamos de los factores modificables y los factores no modificables. Los factores no modificables, por ejemplo, Leonardo, yo no puedo modificar tu herencia. ¿Ok? Si tú tienes herencia de tus padres, tus abuelos, las personas que te antecedían a ti, con hipertensión arterial, enfermedades crónicas, que tú tienes riesgo de padecerlas, porque tu código genético proviene de ellos, claro, de tu papá y de tu mamá, 50-50. Yo no te puedo decir que tu mamá no es ella ni tu papá es esos son tus papás, así tengan enfermedades. Yo no puedo eliminarte
ese código genético que tienes tú y que tú se lo vas a transmitir a tus hijos también. Bueno, Héctor, y entrando en materia, porque estábamos hablando de verdad del estilo de vida y del sedentarismo, de la mala alimentación, y que bueno, que al paciente se le puede decir más que, si no se puede decirle que coma, porque es complicado, qué cosas no debería comer o qué cosas no debería consumir, sería también lo más indicado, que Claro. no coma dulces, que no tome refresco, que no tome jugo de pote, que eso, que trate de consumir menos pan, Claro. que cambie la margarina por la mantequilla, que no coma mayonesa, salsa de tomate, esas cosas que realmente están comprobados que hacen Y que daño. camine, que es gratis. Y caminar, que es gratis. Uno Sí. se puede programar y vencer la flojera y poder salir a caminar, ya sea en la mañana o en la tarde, un poquito a la vez, y poco a poco vas a ir aumentando las distancias y reduciendo los tiempos, y vas a salir del sedentarismo. Pero bueno, eso es con respecto al estilo de vida. Vamos a entrar directamente en materia con tu segundo posgrado, que es la cirugía cardiovascular. ¿En qué consiste? Para que los pacientes, los televidentes puedan entender en qué consiste un doctor con especialidad en cirugía cardiovascular. Fíjate, en Venezuela existe este posgrado de cirugía cardiovascular que comprende dos renglones. Las cirugías que hacemos nosotros, centrales, que llamamos nosotros cirugías centrales, porque son cirugías de corazón, ¿ok? Las que la gente conoce a corazón abierto. Reemplazo de válvulas, revascularización miocárdica, o sea que son puentes que se hacen a las arterias coronarias en pacientes postinfartados, ¿ok? También existen tumores cardíacos, existen endocarditis. Cualquier afección que aparezca en la cavidad cardíaca, en una de sus 4 cavidades, nosotros podemos resolverla desde el punto de vista quirúrgico. Esa es la parte central. Y la otra parte, el otro renglón que yo hacía mención, era la parte periférica. Nosotros estamos conformados por arterias y venas, tanto en los miembros superiores, miembros inferiores, en el cuello, en tórax, en abdomen. En toda nuestra economía corporal tenemos venas y arterias. Estas venas y estas arterias también se enferman. Se enferman, las arterias se obstruyen, las venas se dilatan, las arterias hacen aneurisma, existen traumatismos, nunca podemos olvidar los traumatismos, bien sea traumatismos contusos, cerrados, o traumatismos incluso por armas blancas o armas de fuego, donde puede haber lesión de estos vasos, tanto arterias como venas. Y como yo siempre le explico a mis pacientes, nadie puede vivir con un vaso sangrante, porque nos desangramos y bueno, fallecemos. Pues. Nosotros, nuestros vasos tienen que estar herméticos, o sea, impenetrables. Y eso nosotros nos encargamos de repararlos una vez que están dañados. Entonces, nosotros somos capaces tanto de operar o de resolver quirúrgicamente, bien sea situaciones de enfermedades cardíacas y situaciones y enfermedades de todas las venas y las arterias del cuerpo, exceptuando las del cerebro. Nosotros no nos metemos con cerebro, se lo dejamos a nuestros amigos neurocirujanos. Perfecto. Entonces, un paciente que quiere ir a su consulta, la patología que tú más comúnmente ves, y para que los pacientes sepan, varices, Claro. son claro. Sí. lo más común, pues, Sí. son la vena periférica, los tromboembolismos, son patologías que tú ves muy frecuentemente, ¿cierto? Claro, sí. ¿Los ACV, doctor, también los ve? Los, ¿O se lo dejas a los los neurólogos? ACV se los dejo a los neurólogos y neurocirujanos. Ellos se encargan de esto. ¿Ok? Nosotros sí, por Pero supuesto. las varices son muy... Como dice Leopoldo, las varices es el pan nuestro de cada día. El 95% de mi consulta son personas con varices, lo que nosotros denominamos insuficiencia venosa. ¿Qué es una insuficiencia venosa? Sencillamente es la dilatación de las venas a un tamaño anormal, lo que produce un enlentecimiento del flujo, del reflujo sanguíneo. Recuérdense que las venas transportan sangre de abajo hacia arriba. Contra la gravedad. En contra de la gravedad. Entonces, estas venas, cuando se dilatan, y aquí se utilizan leyes físicas de los cilindros, que también nosotros la utilizamos,
y vemos el lentecimiento de esta sangre en estos pacientes, lo cual produce síntomas, que es por lo que el paciente consulta. El paciente te relata, mire doctor, yo siento pesadez en las piernas, siento cansancio, siento hormigueo, siento muchos calambres, se me hinchan los pies. ¿Ok? Y cuando tú evalúas al paciente, fíjate, entonces tú ves un paciente con venas varicosas, bien sea de tipo 1 o tipo 2, reticulares, telangiectasia, y entonces preguntas tú también por sus padres, su madre, y hay ciertos factores hereditarios, sobre todo en los pacientes europeos, es muy factible que consigas varices en pacientes europeos. ¿Hacia Venezuela es poco o es igual? No, lo que pasa es que los europeos sufren más de varices que los latinos y que los asiáticos. Claro. ¿Ok? Doctor, el tiempo en televisión es un dictador. Sí, yo lo entiendo. Así que ya regresamos con nuestro miércoles de salud, con nuestro invitado de hoy, el doctor Héctor Abad Martínez. Ya volvemos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con nuestro invitado en miércoles de salud, el doctor Héctor Simón Rafael Abad Martínez. Doctor, ¿qué costoso puede ser para los pacientes venezolanos entrar y pagar a los médicos de su especialidad? Es porque cuando uno oye sobre los infartos y uno oye no solamente operaciones de corazón abierto, pero cuando uno oye sobre los stent, sobre otra dinámica, y cuando uno entra a lo que denominan ustedes médicamente la división de hemodinamia, realmente en el sector privado la gente se asusta cuando oye todos esos conceptos de la dinámica médica en cuanto al infarto. Los hospitales venezolanos están dotados con stent, con los equipos necesarios para atender por lo menos algo tan común y lo que genera más muertes en el mundo como son los infartos. Bueno, en los hospitales del oriente del país no. Esto no existe porque no existen unidades de hemodinamia en los hospitales públicos. ¿Y cómo solucionan esos casos? Estos casos nosotros los tratamos de remitir a la capital del país. Desde aquí hasta allá. Desde aquí hasta allá, exacto. ¿Y la gente que no tiene dinero? Que son todos los venezolanos. Bueno, fíjate, tengo entendido que los únicos dos hospitales que están resolviendo a media máquina estos procedimientos son el Hospital Clínico Universitario en Caracas y el Hospital Militar. Caracas. Sí, Caracas, porque el Hospital Miguel Pérez Carreño, que es donde yo egresé, está dañada la unidad de hemodinamia. Entonces, estamos remitiendo a los pacientes al Hospital Militar y al Hospital Clínico, donde sí se logra hacer los cateterismos cardíacos. Doctor, en cuanto a cifras, usted que domina el tema perfectamente, las cifras de infartados llevan esa cifra de forma seria en la nación, los organismos públicos. Aquí se puede decir, hay tantos enfermos de cáncer, hay tantos enfermos de diabetes. ¿Cuántos infartos se producen anualmente en Venezuela? Fíjate, yo no te puedo responder esa pregunta porque yo no soy cardiólogo. ¿Okay? Esto generalmente tiene que la Sociedad Venezolana de Cardiología ser la que dé esta información y sin embargo no la emite. ¿Por qué no la emiten? Porque sencillamente sabemos que en Venezuela las estadísticas para mí no funcionan. ¿Ok? Y muchas veces se subestima la cifra. Entonces, realmente yo considero que no hay una cifra exacta, pero sí les puedo decir algo. Yo considero que es superior a la que cualquier
organismo público o privado emita. Porque sencillamente se subestiman los casos, el paciente quizás no consulta, hasta muere en su casa y no entra a la estadística que llevan los organismos. Entonces, de verdad es bastante engorroso, se presenta mucha dificultad para saber exactamente qué cantidad de infarto ocurre en este país. No se llevan de manera de acuerdo a las estadísticas, no se llevan de manera adecuada las estadísticas. Exactamente. Porque, bueno, no hay quien recoja esa data. Son varios organismos de salud y entre ellos no se cruzan la data y no podemos tener un número completo. Doctora, siguiendo con el tema de las varices. O sea, usted está explicando que la sangre viene después que baja por gravedad desde nuestro corazón, baja la sangre oxigenada, recorre todo nuestro cuerpo. Cuando viene por las venas van a recoger esa sangre desoxigenada, viene por las piernas, las venas tienen unas pequeñas valvas que son las que se abren para poder ir recogiendo la sangre y ayudar a romper esa gravedad y poderla llevar nuevamente al corazón. Cuando hay esos problemas de transporte de la sangre venosa a través de nuestras piernas, es que ocurre ese enlentecimiento. Las venas se dilatan. Sí. A partir de ahí puede haber inclusive hasta edema, puede haber una filtración de líquidos, puede haber problemas de trombo. ¿Cuáles son esas complicaciones y a qué se debe que esas venas se dilaten? ¿A qué se debe que se produzca ese enlentecimiento de la recolección de la sangre? Claro, el problema radica, como tú bien lo has dicho, dilatación de las venas. Este es el problema principal. Se dilatan las venas. Nosotros tenemos aproximadamente entre 18 y 20 válvulas, unas válvulas que los ingenieros mecánicos llaman válvulas tipo check en las venas. Estas son válvulas que abren para que pase un fluido y se cierran para que no se devuelva. Eso es lo normal. Esa es una válvula suficiente, competente. Cuando la vena se dilata, estas válvulas no acompañan esta dilatación, ellas no crecen. Ellas siguen funcionando, pero cuando se dilatan, estas valvas se separan. Y entonces la sangre, así como sube, también baja y se regresa. Y eso es lo que se llama reflujo sanguíneo. Entonces ahí es cuando nosotros hablamos de una válvula incompetente o una válvula insuficiente. Allí comienza el problema. ¿Ok? Y aparecen las varices. Y la presión hidrostática, la presión venosa, entonces se invierte. Generalmente la presión va desde el sistema superficial venoso hacia el sistema profundo, porque tenemos que tener claro anatómicamente que hay tres tipos de sistemas: un sistema superficial, un sistema venoso profundo y un sistema perforante, que es quien las comunica ambas. Lo normal es que esta sangre se dirija desde la parte superficial a la parte profunda, a las venas profundas. Cuando hay esta presión constante, esta hiperpresión de la sangre y se invierte este sistema por dilatación, va del sistema profundo, entonces va hacia el sistema superficial. Cuando estas venas se dilatan es cuando empiezan a aparecer las varices. Y estas varices también tienen su fase. Primero vamos a ver unas telangiectasias, que son los que todo el mundo llama arañitas, y que va mucha gente a la consulta, sobre todo las mujeres, que tienen sus piernas muy bellas. Estéticamente se las quitan, ¿no? Estéticamente nosotros se las colocamos mucho más bellas. ¿Cómo? Infiltrando esas venas y utilizando nuevos aparatos de láser transcutáneo. Me preguntabas también con respecto, no sé si tenemos tiempo, Leonardo. Un minuto, doctor. Ok, en un minuto te lo digo. Fíjate, me preguntabas por la etiología, las causas de esta enfermedad. No hay exactamente una causa, pero se consideran los estudiosos de esto que el mantenerse parado mucho tiempo o sentado mucho tiempo te causa varices. ¿Acostado? No, porque tú favoreces el retorno venoso. Y si elevas los pies, mucho mejor todavía. ¿Ok? La obesidad, el número de embarazos en las mujeres, el uso de anticonceptivos, el sedentarismo, el cigarrillo, estar expuesto mucho a fuentes de calor. Ejemplo, pacientes que son horneros, camioneros. Ese calor produce vasodilatación continua en las venas de los miembros inferiores y te producen varices. El estreñimiento, ¿okay? El uso de ropa ajustada y la herencia. Es un factor muy importante. La herencia, la genética de nosotros. Sí, señor.
Miércoles de salud, muy interesante el diálogo con nuestros médicos, con nuestros doctores. Ya volvemos con el doctor Héctor Simón Rafael Abad Martínez. Ya regresamos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con nuestro invitado en Miércoles de Salud, el doctor Héctor Abad Martínez. Doctor, en nuestro Miércoles de Salud, acompañado con su colega, el doctor Leopoldo González, nos habló sobre las varices, sobre la problemática, la dinámica, las arañitas, todo eso. ¿Cómo evitar que, si se puede evitar, que se llegue a esos estados? Por supuesto. Volvemos otra vez al tema de los factores modificables y no modificables. Cuando yo hablé de las causas, de la posible etiología de aparición de esta enfermedad, de insuficiencia venosa, yo hablé muy claramente de sobrepeso, del sedentarismo, de algunos tipos de oficio. Podemos nosotros evitar la aparición de varices evitando el sobrepeso. El sobrepeso no solamente afecta las articulaciones y la parte osteomuscular de los miembros inferiores, también afecta la anatomía venosa, la estructura de las venas y puede producir insuficiencia venosa. El hacer deporte, ¿okay? Dejar el sedentarismo a un lado y hacer deporte es imprescindible. Hace mucho tiempo ya se descubrió que tenemos una bomba muscular, nosotros los seres humanos, y la bomba muscular es simplemente el músculo gastrocnemio, el músculo de la pantorrilla, lo que llamamos la batata. Cuando nosotros fortalecemos ese músculo, estamos dando cabida a un retorno venoso impecable. Exprimimos esa vena. ¿Por qué? Porque las venas discurren a través de estos músculos, de estos vastos musculares. Una vez que uno camina, trota, hace escaladora, hace spinning, todos estos ejercicios que conllevan al fortalecimiento de este músculo gastrocnemio, esto sirve para mejorar el retorno venoso. ¿Okay? Y es un deporte, una actividad práctica y de poco a poco, porque ¿qué no cuesta caminar? Entonces tenemos que dejar el sedentarismo al lado. Es difícil decirle a un paciente que deje su oficio. Por ejemplo, a un vigilante que pasa mucho tiempo sentado, yo no le puedo decir que deje su oficio, porque no, ese es su oficio. Pero sí le puedo decir que alterne, ¿ok? Periodos de bipedestación y de caminata. Que se levante, que se siente y que descanse sus piernas. También te puedo decir que deje de fumar o que disminuya la cantidad de cigarrillos, porque también te afecta a la circulación venosa. Y estos factores modificables, tú puedes lograrlo siempre y cuando el paciente colabore, ¿ok? Y podemos evitar de esa manera la aparición o por lo menos la atenuación de esta enfermedad. Okay, doctor, tenemos, aparte de las varices, otra enfermedad muy conocida dentro de su ramo, que son los aneurismas. Los aneurismas también son producidos por muchos de esos múltiples factores que usted también atiende los pacientes con aneurismas. Sí. ¿Qué tipo de aneurisma podemos tener? Fíjate, ¿o qué es un aneurisma primero? Exacto, es lo que te iba a decir. Hay que definir qué es un aneurisma. ¿Okay? Los aneurismas es la dilatación de un vaso más del doble de su diámetro normal. Por ejemplo, una arteria aorta que mide 1,5 o 3 centímetros, ¿ok? Si mide más de 5 o 6 centímetros, esa arteria se considera aneurisma. Porque también hay dilataciones que no llegan a ser aneurismáticas y se llaman ectasias. Las ectasias no son quirúrgicas, los aneurismas sí son quirúrgicos. Cuando usted detecta, y en la cirugía cardiovascular hay un precepto muy claro que tenemos nosotros, se llama aneurisma diagnosticado, aneurisma operado. ¿Por qué? Porque esta es una dilatación arterial, también existen aneurismas venosos, pero al hablar del aneurisma arterial, que es el más frecuente,
Generalmente está asociado con el tabaquismo, con el cigarrillo. La nicotina y el alquitrán causan mucho daño en las paredes de la arteria y hacen que sea muy elástica y comience a dilatarse esta arteria. También existen otras enfermedades como síndrome de Marfan, otras enfermedades que son genéticas y autosómicas que también pueden producir estas enfermedades. ¿Y por qué yo vuelvo al tema de que hay que operar un aneurisma? Porque un aneurisma es una dilatación arterial. Por la arteria sencillamente pasa sangre. ¿Ok? Y si esto se llega a romper, porque por ejemplo el paciente tiene un aneurisma de aorta abdominal, pero es hipertenso, hace una crisis hipertensiva, se rompe, se fisura ese aneurisma, eso comienza a sangrar. Muere sangrado. Y nosotros sabemos que contenemos 5 litros de sangre en nuestro organismo, todos los adultos. Entonces no podemos vivir, como yo siempre lo digo, no podemos vivir con vasos sangrantes, y mucho menos con la arteria aorta, que es la arteria principal del organismo, porque si dejamos que esta arteria siga sangrando, el paciente va a fallecer. ¿Produce síntomas el aneurisma? Produce dolor, puede producir dolor, ¿okay? Sobre todo a nivel lumbar. ¿Okay? El paciente te refiere, muchas veces se confunde con cólicos nefríticos, con lumbalgia, toda esta serie de cosas, y hacen una tomografía, el paciente tiene un aneurisma fisurado y el paciente tiene que entrar a quirófano de inmediato, y al menos que el paciente haga una ruptura espontánea del aneurisma, hace una hipotensión, baja la tensión. Lo que pasa es que estos pacientes, en la mortalidad es muy casi alta. 100%. Claro. Porque el paciente, Sí. si eso le ocurre en su casa, el paciente Listo. no le va a dar tiempo de llegar a quirófano jamás. Jamás, sí, sí, sí. Ahora, doctor, una persona con varices, con telangiectasia, con sospecha de aneurisma, puede ir perfectamente a su consulta a ser atendido. Por supuesto. Ok. Por supuesto. ¿Dónde ve usted? Mira, yo trabajo en la clínica Rey Hospital, acá en la avenida principal de Lecherías, y trabajo en el Centro Clínico Santa Ana, en Puerto La Cruz, en la avenida Bolívar. Esos son mis 2 sitios de... ¿Cómo se pueden comunicar los pacientes con usted? ¿Su número telefónico, las redes sociales? Sí, yo tengo secretarias y los números son, el número principal es el 0414-788-0561, y Patricia muy gentilmente le dará su cita. Y tengo una red en Instagram que son las iniciales de mi nombre, Leonardo, HSRAM50. Doctor, me llama la atención que usted dijo que tanto una vena como una arteria, cuando mide más hasta el doble, pues Más del doble. Más del Su doble. diámetro normal. Pregunto, como cualquier ciudadano que no domino su profesión, ¿las venas se miden usualmente en una consulta, o es simplemente cuando la gente se siente mal, que va y tiene varices o un dolor, o hay un chequeo de las venas histórico por parte de cualquier médico? Claro, Leonardo, nosotros tenemos un arma muy, muy importante, y que nosotros, esa es nuestra mejor amiga, pues, la ecografía. ¿Okay? Nosotros tenemos capacitación en realizar ultrasonido, eco. Yo realizo eco-doppler de arterias, venas, de todo el organismo, de la aorta, de la carótida, de cualquier vena o arteria que usted me presente, yo le puedo hacer una ecografía. Y uno de los protocolos de esta ecografía es justamente medir el diámetro. Esto es obligatorio. Yo necesito en un paciente medir el diámetro de sus venas o sus arterias, pensando en lo que puedo conseguir, porque eso a mí me determina si este paciente tiene carácter quirúrgico o no tiene quirúrgico. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos un aumento de más de la mitad del diámetro de una arteria, sabemos que está neurismática, este es un paciente que es netamente quirúrgico. ¿Ok? Así como también lo podemos hacer en las venas. Cuando medimos las venas superficiales, las venas apenas de los miembros inferiores, podemos decir si esta vena está insuficiente o no está insuficiente, está aumentado el diámetro. Igual con las venas profundas, las venas perforantes, todas. Para eso estos equipos están diseñados para medir exactamente los diámetros, y no solamente los diámetros, podemos medir el flujo, la velocidad, índices de resistencia, cualquier cantidad de adelantos ecográficos que existen hoy que pudiéramos hacer. Gracias a la ciencia, todo. Todo gracias Y a los aparatos modernos que han avanzado. Exactamente.
Para nosotros hoy, miércoles de salud, fue un placer tener a nuestro invitado, el doctor Héctor Simón Rafael Abac Martínez, médico especializado en cirugía cardiovascular, y al doctor Leopoldo González, anfitrión en miércoles de salud. Será hasta una nueva oportunidad. Doctor. Salud. El Mercadito de la Fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. Más. Y mucho más. El Mercadito de las Frutas presentó Con Silva Russo. Siempre lo nuestro.